Bueno, en otra emisión de Pensándonos a nosotros mismos, hoy tenemos la oportunidad de conversar con un vecino de Martínez. Vamos a conversar hoy con el licenciado Marcelo Saín. Marcelo Saín es un experto en seguridad, como ustedes todos conocerán. Es una de las personas que de referencia cuando se intenta analizar las cuestiones de las complejas situaciones de seguridad en nuestro país. Y en especial lo hemos conocido, en este momento, si bien es diputado de la provincia de Buenos Aires, lo hemos conocido abundantemente en su última gestión como interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero sus antecedentes en la materia no terminan ahí, así que vamos a decirle que nos cuente un poco más. Gracias, Saín, por visitarnos. No, por favor. Estaba haciendo una breve mención de tu recorrido, pero ya que estás en Martínez, tu trayectoria bonaerense en términos de seguridad data de mucho más años, ¿no es cierto? Allá por los fines de los 90. Fue sin querer, como muchas de las cosas que hemos hecho en la vida política. En los años 90 todavía había un remanente de vincular la problemática de la democracia con la cuestión militar. Y yo en la vida académica, ya profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, fuimos fundadores de esa universidad a la que pertenezco al día de hoy y que tanto quiero, trabajamos los temas de relaciones civil-militares. Y poco a poco, políticamente, fuimos metiéndonos en un tema bastante cercano al tema, que era la cuestión de la seguridad y particularmente el tema de los asuntos policiales. Pero fue una aproximación, digamos, desde una mirada de centro-izquierda, yo militante peronista, y al mismo tiempo con mucha precaución y con muchos prejuicios. ¿De qué año estás hablando, Marcelo, de esto? Mediados de la década del 90. Mediados del 90. Muy cercano a organismos de derechos humanos, en mi caso al CELS, donde yo comienzo a trabajar temas de inteligencia y cuestiones de control sobre la cuestión de los asuntos de seguridad pública. Y eso termina en la decisión de Duhalde de intervenir la Policía de la Provincia de Buenos Aires en diciembre del 97. Duhalde sabía que tenía que romper el acuerdo con la cúpula de la policía a partir de la derrota electoral de las elecciones legislativas de 2 meses antes, en manos de la Alianza, encabezada en ese momento por Graciela Fernández Mejía en la provincia. O sea, no la convicción, sino el espanto, ¿lo lleva a eso? Lo lleva al espanto. No. Él era un dirigente, digamos, de la derecha clásica, tradicional, conservadora, más cercano ideológicamente, digamos, a Barceló y Ruggerito, mucho más que a Mercante. Para ponerlo, digamos, en contexto histórico, pero sí un hombre que entendía que la crisis de seguridad en su provincia le esmerilaba la posibilidad de su carrera presidencial y su disputa con el menemismo, que era muy importante. Y ahí te viste comprometido con la intervención de la policía. Duhalde no tenía cuadros de gestión, no sabía para dónde ir, porque su burocracia y sus aliados para estas cosas era el comisariato. Claro. Y ahora estaba comiéndose al comisariato. Entonces necesitaba letra. Y ahí hubo un debate grande en el Frepaso si íbamos o no íbamos. Bueno, digamos, predominó la opinión que había que estar allí y acordamos, y allí asistimos a un gran reformista, una persona con mucha valentía política, que fue Lucho Lugones. Yo le tengo una estima enorme a esa persona. Es amigo personal también. Y que además tengo la impresión de que está olvidado, pero yo lo voy a rescatar en un libro que estamos haciendo. Se lo dije el otro día, de la importancia que tuvo él en la ruptura. Porque era la primera vez que había un civil al frente, a partir de la instauración democrática, ¿no? Un civil al frente de esta institución, donde la descabezó y donde se establecieron los parámetros básicos para lo que después fue la reforma que lleva adelante ministerialmente Arlañán. Pero hay una confusión, a veces se cree que, sin quitarle mérito a Carlos, por supuesto, claro. Que todo esto fue pergeniado por la gestión de Arlañán. No, cuando Arlañán llega en abril del año 98, estaba todo ya diseñado. Y eso lo había hecho Lucho Lugones y el equipo técnico, encabezado por Alberto Binder, y en el caso puntual del diseño de la policía y del sistema de seguridad, por mí. Éramos muy jovencitos y ahí nos metimos en el barro. O sea, de la academia a entrar a la jefatura de policía. Prácticamente asistir a quien era el jefe de policía, claro, que era Lucho Lugones, claro, en un tema que además sería muy rico contar anécdotas que muestran de cuerpo entero. Yo recuerdo una anécdota muy importante que Lugo era el subjefe de la policía en ese momento, hombre muy pesado y un hombre de mucho manejo en la institución, y no quería renunciar.
y descubre Lucho Lugones que tenían prácticamente un apart hotel dentro del propio ministerio, de lo que después fue el ministerio, que era la jefatura de la policía, con jacuzzi y todo. Tenemos que traerlo a Lucho para que nos cuente estas anécdotas. Y Lucho Lugones lo llama a una reunión a ese departamento y le dice, esto es muy sencillo, si no renuncia usted, yo llamo a los medios de prensa y doy la conferencia de prensa acá y le muestro a toda la policía pobre que trabaja en la provincia de Buenos Aires, a todos los ciudadanos, cómo ustedes gestionaban en este lujo. Bueno, Lugo decidió renunciar. Eso solo lo puede hacer un peronista. Claro. Bueno, Marcelo, y de ahí, bueno, ya es una carrera desenfrenada, temáticamente un embudo para vos. Estás metido en esto. Yo te diría un compromiso político, porque ahí lo que entendimos es que para estas cosas hay que ser profesional, más allá de la matriz política que tienen estas cuestiones y la mirada ideológica que requiere necesariamente, vos necesitas saber. Y lo que nosotros observamos es que, en general, la política no había invertido en capacitar cuadros de gestión en materia de seguridad pública. Entonces, la ventaja que teníamos nosotros es que teníamos una mirada académica, empezamos a producir investigaciones en la universidad, eso nos ayudó también a la formación como cuadros de gestión, y bueno, y ahí tuvimos oportunidades de ir armando organismos nuevos. Yo dirigí la unidad de información financiera que gané por concurso durante el gobierno de la Alianza, y después fui un hombre de consulta de Néstor Kirchner al principio de su gestión, durante el periodo en que Vélez estuvo como ministro de Seguridad. Eso también está bastante soterrado, quedó por allí, pero fue muy importante. Yo diría que ayudé a comprender la envergadura del problema en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo. Ahí es donde estreché mucho la relación con Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, y bueno, y de ahí fuimos convocados a rediseñar el sistema de seguridad presidencial en el año 2004 para Néstor Kirchner. Lo trabajé con... Pero ya estabas al frente de la... No, eso fue previo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Justamente ahí empezamos a conocernos. Claro. Y ese proyecto que diseñamos y quedó en carpeta, digamos, de servicio de seguridad presidencial, quien coordinó ese equipo era una senadora, que era esposa del presidente, y que era Cristina Fernández. Así que un muy buen recuerdo del trabajo con ella. A los meses surge la crisis de Soderwin y nos consultan. Yo era partidario de armar una policía muy especializada, y a los 2 días me dice, bueno, esto que el viernes nos dijiste que era conveniente, hacelo. Bien. Digamos, la opinión pública conoce de que en la provincia de Buenos Aires están discutiendo cuestiones vinculadas a una reforma policial. Suenan comentarios de diferentes tipos de proyectos que están ahí conversándose. Hay un proyecto también, una propuesta del gobierno de Scioli, pero no suele quedar claro qué es lo que se está discutiendo en términos de reforma policial. ¿Podríamos dar un pantallazo de cómo está esta discusión hoy en el plano legislativo, en el plano de la gobernación de la provincia con respecto a qué reforma policial es necesaria o posible? Lo que se hizo acá y lo que abre el debate a partir de diciembre es la decisión del gobernador Scioli de remitir al Parlamento, al Senado de la provincia de Buenos Aires, 2 proyectos de ley. Uno de policía judicial y otro de policía de prevención comunal. En nuestro caso le llamamos policía municipal. ¿Por qué hace esto Scioli? Porque creo que necesitaba congraciarse con el kirchnerismo, con una agenda vinculada a la seguridad democrática. Me parece muy bien. La verdad que yo festejo la decisión del gobernador de hacer eso, y ahí se abre el debate importante. El proyecto que él presenta de policía judicial era un proyecto basado en un anteproyecto elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria y un colectivo de organizaciones que se llama Convergencia por una Justicia Democrática. Retocan ese proyecto, en lo sustantivo conserva el sentido del proyecto, aunque le quita algunas cuestiones que son claves para ese colectivo, del cual yo también formaba parte, y lo presenta. Y ahí se comienza todo un proceso encabezado por el vicegobernador de apertura a la discusión sobre ese proyecto del Poder Ejecutivo a través de foros. Y se hicieron 8 foros en la provincia de Buenos Aires, con muchísima participación, obviamente del sector
colectivo, de las organizaciones no gubernamentales, de personas o de funcionarios que estaban directamente vinculados a ese tipo de problemáticas y asuntos, pero fue muy rico. Aparte, interesante, porque son temas técnicos muy complejos, pero al mismo tiempo uno ve la sabiduría de la gente y del sentido común, inclusive de organizaciones un poco menos afín a la pericia técnica para abordar estos temas, el aporte que ellos han hecho. ¿Estos foros trataban tanto el proyecto de policía judicial como solo policía judicial? Eso fue por ese lado. Y ahí se termina construyendo un consenso a partir de un trabajo que elaboró muy bien el equipo técnico del vicegobernador, lineamientos claros que son los que entendemos se van a traducir en lo que va a resultar el consenso parlamentario sobre ese proyecto de ley, que es algo que no. Ahí ya mete mano un tema importante, que es, digamos, la participación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la investigación de crímenes bajo la esfera judicial. En la provincia de Buenos Aires particularmente no hay un sistema de investigación policial de la criminalidad compleja, de los delitos cometidos por agentes penitenciarios o policiales, que son delitos complejos en la medida que son cometidos por el propio Estado, porque la mayoría de ellos dan cuenta de situaciones de violencia institucional que no son hechos individuales de algún penitenciario o de algún policía, sino que son resultado de un andamiaje complejo de actividades ilegales desarrolladas por el propio Estado. Entonces son el mismo Estado que tiene que investigar esos hechos es el que participa digamos, y articula el delito. Pero también hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos y también delitos cometidos por grandes organizaciones criminales. Si hoy se tiene que medir la capacidad institucional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para atender estos temas, es exigua, prácticamente nada. Masivamente el sistema penal atiende robos y hurtos, y fundamentalmente en flagrancia. Claro. Y eso es muy sencillo de ser pero básicamente, abordado. El proyecto de policía judicial, digamos, para el vecino, digamos, ¿implicaría qué cosa? ¿Creación de qué cosa? ¿Cuál sería el dispositivo institucional que definiría a una policía judicial? No, es un servicio técnico de asistencia en la investigación de delitos complejos para el Ministerio Público Fiscal. Eso es todo. El Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de la acción pública, de la investigación de los crímenes en la provincia de Buenos Aires, de aprobarse lo que se ha consensuado en estos foros, va a contar con un servicio pericial, un cuerpo de investigadores especializados en la investigación de delitos complejos. Es decir, va a tener un recurso investigativo que va a permitir. ¿Qué impacto esto tiene sobre la gente? Básicamente uno, si funciona bien, que es clave, y que es que no haya sensación de impunidad. Cuando la gente ve que el delito de los poderosos queda impune, siente inseguridad. La inseguridad no es solamente el temor al crimen por el crimen mismo, porque a veces inclusive hay sensación muy alta de inseguridad en contextos donde el crimen baja. El segundo factor que determina el temor al crimen es el desguarnecimiento por parte de mecanismos de protección, particularmente el Estado. Uno se siente inseguro porque puede sentirse amenazado por ciertas problemáticas o ciertos hechos de violencia, pero también se siente inseguro porque está muy desprotegido. Si vos tenés amenazas, pero tenés un sistema de protección, no estás inseguro y no te sentís inseguro. Cuando vos tenés impunidad, vos tenés inseguridad. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir con esto que es muy esclarecedor. Bueno, seguimos conversando con Marcelo Saín. Marcelo, me estabas comentando con respecto al tema de la policía judicial, el proyecto que hay, que evidentemente por lo que relatás tiene un amplio consenso, ¿no? Sí. O sea sí. que esto seguramente se va a salir. Sí. Comentame la otra dimensión, digamos la llamada policía municipal o de prevención, ¿qué es lo que se está discutiendo? Ahí lo que hace el Poder Ejecutivo es enviar un proyecto, digamos, engaña-pichanga. Ajá. A diferencia del primero. Claro. Un proyecto en el que lo que hace es, propone para municipios de 70.000 habitantes para arriba,
aquellos municipios que adhieran a la ley, es decir, municipios donde haya un consenso dentro del ámbito político local. Un hecho voluntario para cada municipio. Una ordenanza de adhesión a construir una policía de prevención comunal. Lo que dice el proyecto del oficialismo es entonces, lo que se le va a delegar, a conceder al intendente es la posibilidad de que establezca las políticas y las estrategias para que implemente el jefe de distrito, que es un jefe de policía del municipio que va a depender del Ministerio de Seguridad Central, no del intendente. Y en todo caso, lo que le resta al intendente es vigilar que cumpla las directivas que el intendente dio, alguien que no depende de él. Alguien al que él no va a seleccionar, no va a capacitar, no va a calificar, no va a ascender. No está bajo su mando. Claro. Está bajo el mando orgánico y funcional del Ministerio de Seguridad, ese jefe distrital. Si el jefe distrital no cumpliese con las directivas del intendente, con las políticas emanadas del intendente, el intendente lo que tiene que hacer es informar al ministro que este señor es un desobediente. Que se encargue, claro. Vale decir, porque hoy podría ser lo mismo, ¿no? De hecho, policías comunales y distritales es eso. Pero en general, lo que se lograría con esto son dos cosas importantísimas. Primero, socializar la responsabilidad del desmadre en materia de seguridad pública con los intendentes. Mirá, no hay un solo intendente ¿Socializar socialista. O diluir? No, socializar. Socializar. No, abrazar a los intendentes y decir, de esto somos responsables los dos, claro. Ustedes y yo. Pero el otro más, que me parece que yo no conozco un solo, no he visto un solo intendente sciolista adherir a esta ley. Sacarse la foto con Scioli diciendo, estamos de acuerdo con esta ley. No hay uno solo. Los que se manifestaron por otro modelo que después podemos comentar. Lo segundo que está planteando este proyecto de ley, que encubre este proyecto de ley, es que la policía bonaerense no pierda el control de la calle de esta manera. Y el control de la calle es el control de los negocios que generan un presupuesto paralelo, una recaudación fabulosa de fondos de las actividades criminales protegidas por esta policía, que desde hace un tiempo vuelve a brevar en la política, porque antes quedaba a veces en la cúpula. ¿Cómo abrevan en la política? Financia la política. Cuando vos tenés hechos como los del caso Candela, donde vos ves el ánimo, la ansiedad, el activismo de funcionarios ministeriales por tapar lo que ocurrió allí, por tapar lo que es a todas luces evidentes y que ya está tomando cada vez más visibilidad, que es la protección policial a narcotraficantes de la zona de San Martín y Hurlingham, es porque evidentemente o son suicidas o están locos o forman parte del entongue y del contubernio. Y yo creo que forman parte del contubernio, porque si no, no hubieran plantado un abogado caro para desviar la investigación, no hubiera estado Casal tomando testimoniales a determinadas personas en el alcaide mayor, como le dice Bergoglio. El alcaide mayor formado durante la mazorca dictatorial del Servicio Penitenciario Bonaerense, ese es nuestro ministro. Pero independientemente de esto, pongo el caso Candela como ejemplo de lo que estoy señalando. Lo que no quieren es que la policía pierda el control de la calle. ¿Cómo son los otros proyectos? ¿Qué otras variantes, qué otros matices hay? Si hay matices o son rupturas de paradigma. Hay un proyecto interesante presentado por Guillermo Brito, que es un comisario retirado de la policía bonaerense y que forma parte del partido que conduce de Narváez, y que no tiene matices, pero en lo sustantivo más o menos plantea lo mismo que el de Scioli. El nuestro, que presentamos, es un proyecto que lo digo con humildad, no podríamos hacer una analogía porque en realidad lo nuestro es un plan de gobierno hecho ley. 25 artículos el proyecto del Poder Ejecutivo, el nuestro 150. Lo que hicimos nosotros es establecer todo un criterio institucional de cómo deberían conformarse estas policías. Porque para nosotros... ¿Este proyecto lo presenta Nuevo Encuentro? Nuevo Encuentro. Solamente. Nuevo Encuentro, nada más. Este proyecto es un proyecto en el que nosotros planteamos concretamente que para grandes municipios de 100.000 habitantes para arriba, porque entendemos que tienen que ser municipios con capacidades administrativas y financieras importantes, que adhiera a la ley con una ordenanza aprobada por mayoría absoluta de los miembros, lo que queremos es un fuerte consenso político local, puedan tener el manejo integral de la policía. Se le traspase todo el servicio de seguridad preventiva que hoy desarrolla la policía de la provincia de Buenos Aires al intendente. Y el intendente se convierta en el jefe político, institucional, administrativo y operacional integral, o sea, de la policía municipal, así la llamamos nosotros en nuestro proyecto. Para lo cual nosotros establecemos
2 capítulos que se olvidaron de establecer, digamos, los proyectos que estamos comentando, los otros, que es un capítulo de cómo se hace esto. Cómo se evalúa, cuánto sale, cuánto cuesta, cuánto gasta hoy la provincia en ese servicio en el municipio que va a ser objeto de traspaso, porque esa partida presupuestaria tiene que acompañar el traspaso. Eso pasa a cuestión. Los recursos pasan al Tesoro Municipal. Claro, pero hay que medir qué claro, recursos. Porque hay muchos recursos del sistema policial local que son centralizados y otros que son fáciles de poder evaluar, que son de seguridad preventiva y que van a ser objeto del traspaso. Pero también todo un sistema, digamos, de regulación, porque los municipios no tienen capacidades como para ir creando una normativa de llegada de este traspaso y de cómo deberían acomodar administrativamente las cosas en su propia estructura institucional como para poder conducir una burocracia nueva. Entonces hay que asistirlo técnicamente. Nosotros creamos estos mecanismos. Pero además damos otra posibilidad que es importante. Primero, obviamente, aquellos municipios que no tengan, que no haya consenso político para esto, que sigan con la bonaerense. Eso. Hay intendentes que no quieren ninguna de estas iniciativas porque son los jefes de la policía en las sombras, porque tienen relaciones clandestinas, espurias, son los discípulos de Manolo Quindimil, son pocos, pero están. Eso no quieren ningún proyecto de ley porque visibilizaría eso. Pero ahí leí que el intendente de Merlo se opone a estos proyectos. Ahí tiene un caso, ahí tiene un buen caso. Hay otros intendentes que no se sienten cómodos con el tema, tienen buena voluntad, no tienen relaciones espurias con la policía, tienen un compromiso grande en coordinación y en tratar de mejorar la situación, saben de la importancia de la gestión de la seguridad pública, pero quisieran ver qué pasa en aquellos lugares donde se conforme esto. Están más atentos, son un poco, digamos, abstencionistas en cuanto a esto. Y están aquellos otros que dicen, la bonaerense es un problema, la seguridad es la primera demanda de la gente, como dijo De la Torre en el debate que tuvimos hace unos días en el Senado, dijo algo, la gente ya eligió, la gente dijo, ustedes, intendentes y gobernantes locales, tienen que hacerse cargo de este tema. Así que lo que estamos discutiendo acá es algo que la gente ya decidió. Ahora estamos discutiendo los políticos y los ¿Cuántos municipios de la provincia de Buenos Aires, si hoy se aprueba el proyecto de Nuevo Encuentro, dicen, yo quiero? 5 o 6. 5 o 6. Habilitados conforme el precepto de 100.000 habitantes para arriba, municipios de 100.000 habitantes para arriba, habría 35 de los 135, los 24 del Gran Buenos Aires y 11 del interior. Pero no todos, digamos, están. Y hay un elemento importante que para nosotros es clave. Damos la posibilidad en el proyecto de que aquel intendente que quiera asumir la responsabilidad, pero no quiera el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sí la infraestructura, pero no el personal, pueda acordar con una comisión técnica la selección y la incorporación y capacitación de nuevos policías. De nuevos policías. O sea, que creamos toda esa posibilidad. Por supuesto, después el proyecto de ley tiene la complejidad de lo que es un proyecto elaborado por un equipo que condujo una policía. Y esto nosotros sabemos lo que es conducir una policía. Por ejemplo, un capítulo clave que no está en ningún otro proyecto es el de coordinación operacional entre policías. Cuando vos descentralizás algo que antes estaba resumido en una sola institución, y vos creás distintas unidades policiales, tenés que tener un mecanismo muy protocolizado, muy claro de lo que es la interjurisdiccionalidad en materia de persecución, pero básicamente en materia de comunicaciones, en materia de gestión de la información. Y esto está estudiado. Esto está estudiado, estudiamos casos internacionales, consultamos a expertos catalanes, que es una experiencia interesante. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué experiencias? La gente también nos remitimos a dos grandes... ¿Dónde funciona bien esto? No, nosotros analizamos muy detalladamente 2 casos, el caso canadiense y el caso de algunas regiones en España, porque en ambos casos la descentralización fue brutal, fue muy grande, de esquemas hipercentralizados a policías de ciudades pequeñas. El caso catalán es estrepitoso porque pasan de un sistema muy centralizado que venía del sistema policial franquista, a través de todo un complejo proceso de reforma constitucional y legal, a la conformación de policías locales para municipios de 2.000 habitantes con 25 policías, que hoy están colapsadas financieramente. La experiencia nos dice de que esto funciona en grandes estructuras gubernamentales locales. Funciona muy bien en Barcelona, que es para nosotros un ejemplo interesante a seguir en cuanto a la institucionalidad. Funciona, aunque es diferente el modelo, en Madrid, pero no funciona bien en Cadaqués. Bien. Entonces, estas son las experiencias que nosotros Para que el vecino comprenda bien esto, digamos, de aprobarse, el proyecto que presenta Nuevo Encuentro, ¿cuáles serían las funciones
que la gente identificaría que cumpliría la policía municipal o comunal? Una sola función, la prevención de actividades criminales en el distrito. Y faltas graves, digamos, también. Pero la prevención de actividades criminales no tendría y no debería tener, a nuestro entender, facultades investigativas ni facultades de mantenimiento del orden público en grandes manifestaciones, porque son servicios muy caros, muy complejos de conformarse y de dirigirse, y porque rebasa el marco de lo que es la tarea local de seguridad local. Prohibimos que esas policías desarrollen tareas como cuidado de edificios, de custodiar funcionarios, diligencias judiciales o de custodia de detenidos, porque lo que no queremos es que todo este esfuerzo redunde en que después algún intendente desprevenido termine conformándose una guardia protocolar, que no faltan aquí, porque no saben de qué se trata una policía. La policía está para la prevención del crimen y tiene que ser una burocracia hiper especializada en la prevención del crimen. El resto de las tareas las puede hacer cualquier otro organismo. Que hoy lo haga la policía en nuestro país, bueno, eso habla de la crisis y eso explica gran parte de la crisis de las policías. Pero en realidad no es un kiosco polirrubro, una policía, que atiende aquellas tareas que el Estado no puede atender en la materia. Tiene que estar solamente para eso. Eso no lo delegamos a consideración de los municipios. Eso está en la ley para nosotros, debe estar en la ley, y eso ahí no hay margen de maniobra para el municipio. Es esto o nada. En cambio, en materia de organización, en materia de formación y capacitación, en materia de control, que esto es clave, tiene que ser un control externo, un control donde además el imputado en un proceso administrativo, el policía imputado por haber cometido alguna falta grave, tenga el derecho a la defensa, que sea contradictorio, que no sea un mecanismo controlado por el intendente. Entonces creamos todo un sistema de carácter provincial y local al mismo tiempo, con equilibrios, con contradicción, adversarial. El proyecto nuestro establece todo un modelo de policía, porque creemos que además esto tiene que ver con algo que la democracia argentina se debe, que es el debate de para qué están las policías. Es algo simbólico, si querés pictórico, pero te lo quiero mencionar. Prohibimos en el proyecto de ley que se capaciten policías por orden cerrado, el saludo a través de veña y taconeo, y la prohibición del desfile. Pues esas son cosas marciales, esas son cosas paramilitares. Esas son cuestiones que tienen que ver con la guerra y con el rito de la guerra. Nosotros queremos la policía que trabaje con la gente. La ruptura de símbolos, ¿no? Vos no podés capacitar a un policía y ritualizar dentro de la organización que para ir al baño a hacer pis tenga que pedir permiso de manera marcial a un superior, y si el superior no se lo da, se mea encima, y después pretender que ese tipo va a defender los derechos de los ciudadanos, codo a codo con los ciudadanos. Esas son las cosas ridículas que hay que cuidarse mucho cuando uno diseña policía, pero que son universales, son para todos. Yo lo hice en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, eso. Sí. Por eso no desfilan. No desfilan, claro. Creo que la cúpula ahora, que es un poquito conservadora, le gustaría que desfilen. Pero... Se nos va acabando el tiempo, porque tenemos muy poquito tiempo, realmente, porque hay cosas muy interesantes. Hoy leía que se presentó el informe 2011 sobre la situación de tortura en las cárceles, en realidad estudiado de Servicio Penitenciario Federal y Provincia de Buenos Aires. Es un tema muy importante también avanzar sobre algún tipo de propuesta de reforma, no sé si de servicio penitenciario, propuesta de reforma del sistema, digamos, de las cárceles argentinas, sea como se las llame. En alguna otra oportunidad también te vamos a pedir que nos vengas a dar tu opinión al respecto, que seguramente las tendrás bastante estudiadas. Finalmente, ¿hay algún marco de alianzas políticas en la provincia de Buenos Aires que dé lugar a tener la esperanza de que el proyecto que mencionás llegue a buen puerto? Sí. Sí, porque pasa algo novedoso en materia de policía municipal. Es la primera vez que se está pensando redefinir una parte sustantiva del sistema de seguridad pública en donde hay actores políticos comprometidos, actores que tienen peso electoral. En este caso, intendentes que sumados juntarían, o han juntado en la última elección, 1,5 millones de votos. Con esto lo que quiero decir es la primera vez que las reformas no son un berretín de los progresistas, de los académicos, de las organizaciones no gubernamentales, sino que hay un pedacito del sistema político que dice, a mí se me va la vida con estos temas y tenemos la oportunidad cierta de poder avanzar en esta cuestión. Esto es un dato novedoso. Ninguno de los procesos reformistas hasta acá, lo que hablábamos antes de Duhalde, fue la necesidad
pero no el convencimiento. Acá hay intendentes, generalmente jóvenes, intendentes que no son de la política conservadora de la provincia de Buenos Aires, que están diciendo, me parece que tenemos una oportunidad histórica, como me lo dijo un intendente esta semana, de ponernos de acuerdo en lo que coincidimos, cerca del 80% de los temas, y no ponderar el 20% donde tenemos disidencia. Así que todos nosotros estamos prestos a ese consenso político y también el diálogo con el gobierno. Cuando uno sabe lo que quiere, dialoga con cualquiera, ¿no? Democrático. Vamos a seguir atentamente el devenir de esto. Esperemos que nuestra comunidad haya entendido bien qué se está jugando en esto y que también tengamos voces de expresión. Déjame decirte algo importante. Que el intendente maneje una policía, sea bueno o malo el intendente, nos guste o no nos guste, lo hace responsable frente a la gente que sabe lo que pasa en la calle, del manejo de esa policía. Ojo con eso, esto es importantísimo. Es muy interesante esto. Gracias por estar con nosotros, Marcelo.